Iniciando con la unidad 1 de la práctica educativa de los docentes, está la lectura como ficha de la naturaleza social de la educación y el papel del maestro, según Vygotsky, traducida o comentada por Joana Contreras. Esta autora nos comienza hablando sobre las características del proceso educativo desde su naturaleza social. Es decir, una de las características es la importancia de la experiencia, que según Vygotsky, el único educador capaz de formar nuevas reacciones en el organismo es la experiencia propia. De este modo, la experiencia personal se vuelve el fundamento de la pedagogía y la educación se organiza en que el alumno autoaprenda de sí mismo, porque Vygotsky pone al alumno en papel protagónico, es decir, el que él estelariza o es el primero en partir desde su naturaleza lo que él desea aprender y cómo desea aprenderlo. Otra característica es el doble rol del maestro. La doble función del maestro consiste en organizador del medio educativo social y es una parte de ese mismo medio. Por ello, las experiencias del alumno se determinan por el medio social y de ello se deriva que el maestro organice el medio social educativo, lo regule y controle en sus interacciones con el alumno. Una tercera característica es el rol del maestro como apoyo en la zona de desarrollo próximo, recordando que en la zona de desarrollo próximo está todo lo que el alumno podría aprender a resolver, pero con ayuda de otros, cualquier medio, que está más allá de lo que ya sabe, pero se consideran sus límites, sus capacidades o potencialidades actuales. Por ello, la educación se realiza a través de la experiencia personal del alumno que se haya determinado por el ambiente. Y la meta de la educación en este sentido es educar a las personas para que miren más allá de su medio, es decir, lo que potencialicen, lo que desean aprender, lo que ya tienen para poder llevarlo a cabo y aumentar su bagaje de conocimientos. Otra característica es el proceso educativo como un proceso dinámico, en donde está sujeto, de acuerdo a la naturaleza social de la educación, la convierte en un proceso dinámico, que está sujeto a permanentes cambios en sus formas y configuración. Por ello, el papel del maestro se vuelve activo. Y el proceso educativo es activo y cambiante de acuerdo a 3 dimensiones, que es activo y cambiante el alumno, tanto el alumno como el docente y el medio social que se va desenvolviendo los aprendizajes. Otra característica es el espíritu comunitario entre maestros y maestras, donde la metodología didáctica demanda a los maestros y a las maestras la misma actividad y espíritu colectivista, es decir, trabajar en conjunto para poder llegar a un mismo fin o enriquecerse de las ideas y poder renovar su práctica docente, innovar y aceptar las sugerencias o críticas constructivas de sus demás colegas de la institución. Otra característica y por última es la relación con la vida, es decir, que los docentes en su interacción con el alumno deberán tener una relación con la vida lo más estrecha posible, porque la vida educa y mientras más presente esté en la escuela, más fuerte y dinámico será el proceso educativo. Y el maestro no solo es quien posee el conocimiento, sino aquel que se relaciona con otros. Es decir, que no como maestros, no solo el alumno aprende de nosotros como docentes aprendemos de ellos también, porque igual vienen de contextos diferentes y de vidas que pues no son iguales a las de sus demás compañeros o incluso a las de nosotros mismos como docentes. Por eso se llama diversidad en el aula, aprender de ellos y saber cuáles son las características diferentes de mis alumnos para poder llevar a cabo mi práctica y adecuarla a sus necesidades. La siguiente lectura se llama La necesidad de investigar en educación, aportaciones al diagnóstico, a la evaluación y a la intervención educativa. En esta nos habla de por qué se da la necesidad de investigar en educación. Esta surge de la curiosidad desde el momento en que se generan preguntas.
porque ayuda a incrementar el conocimiento y obtener conclusiones sobre la realidad, fenómenos y hechos que observamos. También a analizar la relación entre los elementos que configuran una situación educativa y tomar decisiones sobre cómo intervenir en dicha situación para mejorar. También pretender conocer mejor el funcionamiento de una situación educativa determinada o dar respuesta a preguntas que se realizan acerca de cómo mejorar. Los llamados imprevistos, que a veces durante nuestra jornada se pueden presentar, y es en este momento de qué elementos poner en práctica o me hacen falta ponerlos en práctica, desarrollarlos para poder responder a esos imprevistos que se van dando en mi práctica. Por ello, se da una investigación y desarrollo que se representan con la I más, el signo de más y la D. Y esta investigación y desarrollo parte de la combinación entre génesis de conocimiento y transforma la realidad, de la cual génesis del conocimiento habla sobre el funcionamiento de la realidad que posibilita la investigación, mientras que transformar la realidad es a través de la innovación y la mejora de las prácticas cotidianas. Con todo ello, los logros y sugerencias que se pretenden dar en esta lectura es mejorar las prácticas educativas, las de aprendizaje, dinámicas de interacción con la familia, en las aulas, en las instituciones, escuelas, rendimientos académicos y brindar una calidad educativa de acuerdo a lo que demanda la sociedad y lo que uno espera como institución o se propone como meta. Entre las sugerencias está difundir los conocimientos y hallazgos obtenidos a través de la investigación, los procedimientos utilizados para mejorar las prácticas y productos educativos, redactar un informe de investigación, adaptarlos a las características de los alumnos, que eso se considera importante porque parte de la diversidad que ya había mencionado anteriormente. Ahora bien, la investigación nos permite evaluar y diagnosticar, que éstas, a su vez, nos permiten realizar procesos posteriores de toma de decisiones. En estas decisiones se divide en niveles de prevención, en donde la primera es actuar para potenciar, la segunda es eliminar una limitante observable que yo me dé cuenta está pasando en mi práctica durante mi investigación, y la tercera, disminuir los efectos de la limitación existente y que no es fácil eliminar sus causas, es buscar todavía más allá de. La investigación educativa se hace pertinente y necesaria porque facilita realizar 5 cosas. Primero, dar respuesta a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa, lo que está pasando en mi aula y que vivo día a día. La segunda, innovar en educación y analizar los resultados y la eficacia de dichas innovaciones para avanzar en la mejora de los resultados educativos. Es decir, no quedarme con eso que ya logré. Es decir, si yo lo logré, puedo potencializar ese logro y llevarlo más allá, porque durante mi jornada puedo ir aprendiendo nuevas cosas, así con retos, dificultades y logros. Un tercero es formular juicios de valor sobre la situación estudiada, es decir, evaluar y establecer las causas que inciden sobre ella, mi diagnóstico. Esto me facilitará poder intervenir para potenciar, modificar y mejorar las situaciones educativas. Un cuarto es tomar decisiones y, en su caso, generalizar conclusiones que pueden estar afectando por igual a muchos sujetos o situaciones, lo que amplía la posibilidad de actuar sobre ellas y de rentabilizar los recursos y las innovaciones que se hacen en el tiempo, esfuerzo y presupuesto al investigar. Y un quinto es valorar el grado en que se alcanzan determinados objetivos educativos, que esto nos hace mención en la lectura como sugerencia para que nosotros docentes, a la hora de realizar una investigación educativa, los tomemos en cuenta y como tengamos una base o guía para poder realizar dicha investigación y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, cómo poder mejorar, cómo llevar más allá nuestras potencialidades y decir, sí se puede. ¿Por qué? Porque es para los niños y estar abiertos a lo que pueda pasar y a una crítica constructiva, también autocriticarnos nosotros constructivamente que nos ayude a mejorar nuestro quehacer docente. Una tercera lectura es
¿Qué se puede investigar en educación y en qué consiste la investigación educativa? Aquí nos puntualiza que investigar en educación es analizar con rigurosidad y objetividad una situación educativa, es decir, tomar en cuenta como sujeto al alumno, al profesor, al director, a los padres, a los intendentes, a las personas de apoyo, etc. Un grupo de sujetos, que es un grupo concreto de personas, alumnos, profesores, padres, equipo directivo, etc. El método, que es la enseñanza, los aprendizajes, la dirección que se lleva en la institución, la convivencia entre los que partimos de esa institución, la disciplina, entre otros. Un programa que es del docente, de la escuela, el desarrollo de habilidades y competencias y política educativa. Los recursos que ocupamos los docentes, como el tecnológico, el personal, el económico, el institucional, etc. La institución misma, que es de las instituciones educativas de distinta tipología y dirigidos a distintos destinatarios, los centros de recurso para el profesorado, etc. El contexto ambiental educativo, que son las aulas, la familia, la biblioteca, el centro escolar, el entorno comunitario, etc. Un cambio observado, espontáneo o como resultado de una intervención o innovación educativa en el comportamiento de un alumno o de un grupo de alumnos, en el profesorado, en la dirección del centro, funcionamiento del centro, las familias, padres, madres, los alumnos, etc. También las relaciones y combinaciones de factores que operan en una situación educativa, por ejemplo, la relación entre el estilo directivo en un centro de estudios, la calidad de convivencia en el mismo, o relación entre los métodos docentes, y rendimientos académicos de los alumnos, relación entre la organización del centro y participación, etc. Asimismo, los efectos a los que dichas combinaciones de efectos dan lugar, como un ejemplo, el grado de satisfacción en un centro por parte del profesorado, los alumnos, los padres, el grado de conflictividad, niveles de rendimiento académico, consecución de determinados niveles de calidad educativa, etc., por mencionar algunos que son lo que se investiga en educación de una situación educativa. Ahora, la investigación en educación tiene como finalidad conocer la realidad educativa. ¿Pero qué conocer de esta realidad educativa? Es sus características y su funcionamiento, que éstas, a su vez, facilita realizar valoraciones, diagnósticos y predicciones futuras, y que estas tres en su conjunto son las bases para la intervención educativa, que tiene como finalidad actuar sobre una situación para mejorarla. La investigación en educación también está vinculada con la práctica educativa, que ésta necesita de teorías, reflexiones y métodos, de las cuales obtiene a través de una investigación básica. También necesita una investigación aplicada para obtener efectos, para poder mejorarlos e innovarlos. Estas dos investigaciones que menciono, la básica y la aplicada, se complementan mutuamente, es decir, trabajan a la par para poder realizar la investigación educativa de la práctica docente que podemos realizar individualmente o en conjunto con los demás colegas. En la lectura hay un cuadro que menciona las fases del proceso marco general de la investigación científica en educación. La primera fase es el planteamiento de la investigación, de la cual se deriva identificar el tema de investigación o de la situación que precisa ser analizada. En el caso de educación es el análisis del contexto de investigación, la propuesta de objetivos a lograr y, como es el caso, formulación de hipótesis de investigación para su contrastación. La segunda fase, que es el diseño y planificación de la investigación, es donde se identifican las variables de estudio y su operativización, la identificación de los sujetos y o poblaciones de estudio, que sería la selección de la maestra o maestro, elaborar o seleccionar los procedimientos para recoger la información, es decir, planificar cómo se va a llevar a cabo
dicha investigación. Identificar también los procesos de análisis de datos. Una tercera fase es la ejecución del diseño de investigación. Es la aplicación de los procedimientos de la recolección de información, que es la obtención de datos, el tratamiento y análisis de los datos, que es los resultados que obtuvimos. Una cuarta fase es la interpretación y reflexión. En la interpretación de resultados y obtención de conclusiones, como es el caso de la educación, es la elaboración de valoración y diagnóstico de una situación analizada en base a criterios de valoración previamente establecidos. De igual forma, el establecimiento de implicaciones para la práctica educativa, que es la toma de decisiones para la intervención educativa, desde la orientación y asesoramiento hasta el diseño, ejecución y evaluación de programas, etc. Una quinta y última fase es la redacción y difusión del informe de investigación, porque la redacción del informe de investigación es también difundir lo que nosotros investigamos y los resultados obtenidos para poder compartirlo con las personas que desean leer el informe y que pueda enriquecer la práctica docente. Por último, el proceso de investigación, que son las fases, se puede apoyar de los tipos de investigación. Un primer tipo de investigación es la investigación básica, que se ocupa de incrementar el conocimiento sobre una realidad dada para profundizar en la elaboración de teorías, principios o leyes que permitan comprenderla, explicarla y predecirla y controlarla sin buscar utilizar de inmediato un conocimiento en la práctica. En la investigación aplicada, su objetivo es aplicar los conocimientos obtenidos al investigar una realidad o práctica concreta para modificarla y a su vez transformarla hasta donde sea posible su mejoramiento. La información que se obtiene es muy útil porque incrementa el corpus de conocimientos y teorías de la investigación básica. Una cuarta investigación es en la acción. Es realizada fundamentalmente por las propias personas que trabajan en un contexto determinado, para analizar críticamente su propia actuación con el fin de introducir cambios para mejorarla en dicho contexto, sin esperar que la investigación contribuya a generalizar los conocimientos adquiridos más allá del marco en que estos han sido generados. Es realizada en el día a día y que requiere el trabajo en equipo de las personas implicadas en la práctica cotidiana. O sea, nosotros, los alumnos, el ambiente en que se desarrolla, los procesos, los métodos, etc. Una cuarta investigación es la evaluativa, que busca valorar con rigor y objetividad la calidad y eficacia de instituciones, del profesorado y de programas educativos concretos y muy contextualizados, teniendo en cuenta los procesos que se siguen y los resultados que se obtienen para la consecución de los objetivos que se pretende alcanzar. Otra lectura es cómo se puede investigar en educación. En esta nos habla sobre algunos estudios y métodos con los que se puede llevar a cabo la investigación educativa. El primero de ellos es el estudio de campo, que está centrado en analizar y distribuir situaciones naturales que no se modifican fácilmente, que está presente en todo momento el investigador. ¿Para qué? Para que pueda familiarizarse y recoger información que le sea útil para su investigación, y a su vez sea relevante la influencia del contexto y las relaciones sociales que éste vaya entablando o vaya observando, dependiendo la situación. También están los estudios correlacionales, en donde está la identificación de la realización que establecen dos o más factores que operan en una situación analizada, entender mejor cómo y por qué se produce dicha situación y poder actuar de acuerdo a lo que se está entendiendo y observando. Otro estudio son los experimentales de campo y laboratorio, que buscan establecer relaciones de causa y efecto entre las variables, en donde se considera experimentos de campo a una situación que se modifica durante la observación o el registro, y los experimentos de laboratorio, que es una situación planificada y controlada, es decir, que podemos
adaptarla de acuerdo a lo que ya tenemos planificado y pues, llevar un control de lo que está sucediendo. Están también los estudios de casos, que es sobre una realidad singular, única e irrepetible, sin que sea un único sujeto. Lo caracteriza por ser singular, algo específico y describir, conocer y comprender. Están también los estudios transversales, sobre una situación y población concreta en un momento determinado y recogiendo datos. Analizar cómo se comportan las variables de análisis bajo circunstancias específicas. Y por último, los estudios longitudinales, que es analizar una misma realidad repetidamente en momentos temporales sucesivos para observar variaciones en el comportamiento por efecto del paso del tiempo y otros factores que se asocian. De estos estudios también se derivan o se toman en cuenta algunas líneas de investigación educativa, por ejemplo, la empirista, positivista y cuantitativa, de la cual se deriva de la filosofía empirista y positivista de la ciencia. Utiliza un método hipotético deductivo, y es la formulación de hipótesis sobre el comportamiento de la realidad estudiada. Se toman en cuenta aproximaciones metodológicas, como describir, pronosticar e identificar. Otra línea es la etnográfica y cualitativa, que parte de las corrientes filosóficas interpretativas, existencialistas y fenomenológicas. Describen sucesos que ocurren en la vida de un grupo, una organización social, la conducta del sujeto y la interpretación de significados. Utiliza un método de estudio de casos y también utiliza un lenguaje que es fundamental y es medio de entendimiento, es decir, la persona que realiza esta línea debe de hablar un lenguaje en donde él se explique y a su vez entienda el mensaje de lo que necesita conocer. Y una última línea es la sociocrítica y de investigación en la acción, en donde trata de combinar las líneas empirista, positivista, de carácter cuantitativo y etnográfica y de carácter cualitativo. Analiza la práctica educativa y se basa en analizar y controlar cómo se producen los procesos de cambio. Toma en cuenta que la teoría y la práctica dan a la investigación participativa y surge una reflexión crítica y de análisis. En la penúltima lectura de la unidad, la práctica educativa de los docentes, está la experiencia de innovación para la práctica docente en la experiencia educativa, metodología de la orientación educativa. En esta lectura se expone cómo se llevó a cabo un proyecto de parte de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Pedagogía, el cual nombraron Proyecto Aula. Lo que se pretendía era promover una estrategia para promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica docente, consolidar un modelo educativo integral y tecnológico, tomando como retos de las universidades la cobertura y de esa cobertura poder brindar una educación de calidad. Dentro de los propósitos que se plantearon fueron promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica docente, estrategias para consolidar el método educativo integral y flexible y del diseño curricular por competencias, tomando como antecedentes la experiencia de fundamentos de la orientación educativa y experiencias educativas de las personas que realizaron el proyecto, catedráticos y alumnos, y los que participaron también, maestros de la misma universidad y alumnos de diferentes niveles de pedagogía, semestres. ¿Qué se pretendía con este proyecto? Desarrollar habilidades en el diseño y manejo de la metodología de orientación para casos concretos, diseñar y aplicar principales recursos metodológicos en una propuesta de intervención a partir de una situación real y ámbito educativo. La temática que se llevó a cabo fue explicar en primer término el proyecto a los alumnos y docentes de la universidad, partiendo del plan de estudios que ellos llevan y lo que están viendo durante su carrera.
Asimismo, se hizo un diagnóstico inicial, la bitácora del profesor, la relatoría, un cuestionario, una rúbrica y los resultados, que durante la lectura se van presentando por medio de gráficas y que las personas que lo realizaron mencionan que fueron preguntas cerradas para que los resultados fueran concretos y se pudieran analizar. También ponen unos retos sus fortalezas, debilidades y conclusiones que se derivaron de este proyecto, así como unas sugerencias para las personas que pudieran aplicar el proyecto en universidades posteriores, tiempo posterior o en cualquier otra universidad, de acuerdo al perfil docente. Por último, de esta unidad está la lectura de la implicación y el compromiso docente en la enseñanza secundaria, en donde Johann Travers Marty, el autor, nos menciona que para ser docente en un mundo tan cambiante hace falta sentir la vocación, tomar conciencia crítica del contexto socioeducativo en el que nos movemos y mantener un fuerte compromiso con la misma misión de orientar el quehacer educativo. Ahora, sin embargo, vivimos en un tiempo incierto. Me refiero a que la sociedad ha cambiado y se ha vuelto una sociedad de información, en donde la imagen y los valores básicos que se transmiten con la técnica y los avances tecnológicos se van perdiendo. Por el contrario, aumentan de forma muy considerable todos sus contravalores, formando una sociedad de riesgo. De ello, se genera que cuando un educador se propone contagiar su deseo de educar a su alumnado, éste intenta despertar sus emociones, conectarse con sus sentimientos, necesidades o temores. Y una de las razones en las que tendríamos que sumergirnos para entender el fenómeno de la falta de motivación en el alumno y poco deseo que fluye en el profesor para educar es el movimiento pendular y antagónico de nuestra sociedad. Es decir, ¿qué pasa cuando en nuestros tiempos, cuando la sociedad nos demanda como maestros o nos exige que los alumnos salgan preparados para ciertas cosas o ciertas áreas del aprendizaje y hacen de un lado las otras? Eso también a veces, por calificar a un maestro o generalizar que todos son así, puede causar una desmotivación hacia los demás docentes. Sin embargo, si trabajáramos en conjunto y en base a nuestro quehacer docente y todos los resultados que arrojamos, la sociedad puede pensar diferente. Y también nosotros contribuir a ese pensamiento positivo de que estamos formando individuos que sean capaces de adaptarse o convivir en la sociedad en la que viven y aporten algo positivo a ella, que busquen superarse, que tengan ese deseo de superarse y de decir sí puedo y puedo cambiar mi sociedad de una manera positiva, en donde sus armas sea el diálogo y quieran educar también a otras personas por medio de la profesión o licenciatura que escojan, pero que vean el ejemplo desde nosotros, desde sus maestros, que somos los primeros ejemplos después de la familia, en estar en contacto con ellos. De igual forma, algunas veces nos sumergimos en la soledad profesional y didáctica, que esto es preocupante. Otras veces nos convertimos realmente en unos francotiradores que tienen que enfrentarse con sus pocos medios y a todos los problemas que nos acechan. Y otros nos convertimos en objetivo de todas las críticas, como lo mencioné anteriormente, buscando en el aula donde no haya problemas, la antítesis pura de lo que significa la educación y el aprendizaje, porque resolvemos los conflictos que se dan en el aula desde actitudes maniqueas y regresivas que los niegan. Por ello, la negociación democrática y el diálogo en las aulas brillan por su ausencia. Por ello, eso también lo menciona el autor, lo que mencioné anteriormente. A veces como maestros o
mejor dicho, algunos maestros desean resolver problemas o situaciones que se presentan desde el aula, no sacarlo más allá. O sea, si yo veo que el alumno tiene un problema, pues si no lo puedo resolver en mi aula, no lo voy a llevar más allá. También hay que tener cuidado de hasta dónde podemos llegar nosotros como docentes para involucrarnos en la vida del alumno. Por ello, desde mi aula, puedo ir generando ese clima de confianza para que después mi alumno tenga esa confianza de decirme, maestro, me pasa esto, ¿tú qué me aconsejarías? Y de verdad ser darle una respuesta positiva que lo ayude, o un consejo que diga, mi maestro me está ayudando y de verdad quiere un bien para mí. Posteriormente se mencionan algunos compromisos e implicaciones en la enseñanza. ¿Cómo es que debe ser esta en el nivel de secundaria? Que un profesor debe manifestar, que debe ser comprometido, debe propiciar un aprendizaje innovador y transformador, y que sean personas vitalistas. Marty menciona a dos autores, o cita a dos autores, que son Gale y Densmore. Ellos mencionan que las características de una docencia comprometida con el sueño de la solidaridad humana, la transformación y la emancipación social tienen que ver con tres cuestiones que influyen. Estas son el aislamiento docente, la falta de diálogo y entendimiento, y la escasa cultura de participación e implicación social. Por otro lado, para estos autores, la implicación del profesorado en la reconstrucción de una escuela al servicio de la justicia social a través de medios democráticos viene dada por tres elementos fundamentales que están relacionados: la democracia radical, la disposición crítica de la sociedad y el activismo político. Como conclusión sobre este tema, nos hablaron desde la investigación educativa en nuestro quehacer docente, cómo llevarla a cabo y cómo es que en un nivel educativo se debe de manifestar un docente. Sin embargo, yo considero que no solo es en un nivel educativo, desde preescolar hasta la universidad o un posgrado. Como maestro somos un reflejo de lo que queremos enseñar, de nuestra profesión, de nuestra vocación, qué es lo que realmente me llena para mí ser docente y poder brindar esos aprendizajes y experiencias y aprender de los alumnos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer durante mi práctica docente para innovarla, mejorar y decir, sí puedo y quiero mejorar, pero también ser humilde y decir, quiero aprender de los demás, no sentirme superior a mis demás compañeros o incluso los mismos alumnos o los padres de familia, que también son parte importante de nuestro quehacer docente, de nuestra vida diaria. No en el sentido económico, porque pues igual es opcional, pero sí en el sentido humano, del diálogo, de decir, Señor Padre, esto está pasando con tu hijo. Podemos ayudarlo así, o podemos ayudarlo que potencialice sus aprendizajes, sus saberes más allá, y él se enriquezca en su bagaje de esos conocimientos que le van a ayudar en la vida futura. Y claro, despertarle ese deseo por aprender. Porque en la educación, enseñar para la vida y enseñar a un alumno o a un niño es lo que como maestros nos llena, o en lo personal a mí me llena. Enseñarle a los alumnos cosas nuevas, o incluso aprender de ellos y reconocerles ese aprendizaje. Porque ser docente es la carrera, o es lo que se ejerce, algo tan maravilloso que día a día se va aprendiendo y no se deja de aprender de todo lo que pasa en la práctica educativa.